Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces decíamos que la capacidad de recordar puede ser usada como un instrumento de fe, pero en el entendido que somos nosotros quienes manejamos los pensamientos y no los pensamientos a nosotros. Nosotros podemos hacer girar los pensamientos hacia donde nosotros queremos. Ahora hay otro don que es importante también, que nosotros de hecho ya lo conocemos, pero que es lindo, es maravilloso lo que el Señor nos ha regalado. Y ese don, hermanos, es la capacidad de hablar o la capacidad de comunicarnos. Es un lindísimo don que el Señor ha puesto en todos los seres humanos. Pensaba que para una persona discapacitada con problemas en el habla, o a lo mejor también con problemas de audición, debe de ser bastante incómodo, y hasta frustrante el poder comunicarse con otros y no poder hacerlo de la manera como todos los demás lo hacemos. Nosotros, como no lo tenemos y hablamos bien fácilmente, ¿verdad?, no logramos entender cuán grande es el privilegio que tenemos y cómo Dios nos ha bendecido con el habla, con la lengua, ¿verdad?, con los labios, y sobre todo pues con esa capacidad de comunicarnos unos con otros. Ahora, expresar, decir que con todo y la capacidad que tengamos de hablar, todo lo que deseamos y todo lo que queremos, según la palabra de Dios, la lengua es un miembro en el cuerpo que necesita ser dominado o necesita ser controlado. Y el desafío, fíjese bien, que tenemos todos los creyentes, es el aprender a llevar nuestra boca a una comunicación de bendición. Todos, fíjese bien, tenemos ese maravilloso don, el don del habla, el don de la comunicación, pero también, óigase bien, a través de la palabra conocemos que principalmente los hijos de Dios, aquellos que nos hemos convertido al Evangelio, tenemos un gran desafío. Y ese desafío es poder llevar, repito, nuestros labios, nuestra boca, a comunicar, fíjese bien, bendición. Solamente nos da una opción: comunicar bendición y no comunicar maldición. Entonces eso es un trabajo que nosotros vamos a tener que aprender, a lo mejor durante toda nuestra vida, máxime con las limitantes o los aspectos que resalta la palabra de Dios en cuanto a la capacidad que tiene la lengua, muchas veces de dominar incluso hasta nuestra voluntad. Pero yo quiero llevarlos a Santiago, como para que veamos qué nos demanda la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12, vamos a leer la palabra del Señor. Entonces dice, si no, ustedes no lo tienen, acá leemos. Dice: hermanos míos, miren, no personas cualquiera, sino hermanos, ¿verdad? Hermanos. ¿Cuántos somos hermanos acá? Todos somos hermanos. Entonces esta palabra va dirigido a nosotros que somos hermanos, ¿verdad?, en la fe. Hermanos míos, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pasemos. Luego dice: porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos. Ofendemos con palabras, ¿verdad? Si alguno dice no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan
y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y oiga lo que dice, así para mí con fuerza, dice: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿A cuántos nos han dicho esto no debe de ser así? Esto no es así, o esto no es correcto, ¿verdad? Más que todo lo decimos a los hijos, eso no es así, ¿verdad? Lo que ustedes hacen, o sea, lo están haciendo de la manera incorrecta, entonces dicen no debemos hacerlo así. Y esa es la expresión que usa la palabra. Volvamos al 10. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y cuando se está usando, fíjese, la boca para bendición, pero también a la par de bendecir, estamos maldiciendo. Entonces, eso es precisamente lo que dice la palabra. No debemos hacer. No debe de haber una mezcla, o sea, de cosas buenas saliendo de nuestra boca, pero al ratito estamos diciendo otra cosa distinta u otra cosa diferente. Y eso es precisamente lo que dice: hermanos, si de su boca está saliendo bendición, pero de su boca está saliendo maldición, hermano, esto no debe de ser así, ¿verdad? Eso no debe de ser así. O en otras palabras, lo que ustedes están haciendo, mezclando su boca con bendición o maldición, eso es incorrecto. Amén. Sí se capta la palabra. Entonces estamos en un gran lío, en un gran problema. Porque luego nos va a decir exactamente qué es lo que debemos hacer. Y al final del versículo 11 dice: ¿acaso alguna fuente echa por una misma boca agua dulce y amarga? Hemos nosotros visto alguna fuente en donde su flujo de agua es dulce, pero también es amarga. Y como quien dice, esto no puede pasar, esto no puede ocurrir. Y al final, el versículo 12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Un palo de mango, en otras palabras, no puede darnos guayaba. Eso nunca va a suceder. Así también dice: ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces ahí nos está básicamente llevando a una postura, a una posición. Y es precisamente la de captar, repito, lo que decíamos anteriormente, que nuestra boca no puede mezclar. No puede mezclar agua dulce y no puede mezclar agua amarga. No puede mezclar bendición y tampoco puede mezclar maldición. Entonces nos tira a la responsabilidad, óigase bien, como hijos de Dios, de usar nuestra boca, nuestra lengua o nuestros labios en una sola postura, en una sola dirección. Y esa dirección es: nuestra boca tiene que bendecir, o nuestra boca debe de convertirse en una fuente de agua dulce. Fíjese. Repito, estamos en un gran lío, pero esa es la meta.
El punto de poder trabajar hacia algo es precisamente ubicar qué es lo que se nos está demandando. Y repito, durante toda nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios, una de las cosas con las cuales vamos a tener que trabajar, a lo mejor todos los días, es ¿qué está saliendo de nuestra boca? ¿Qué están saliendo de nuestros labios? Acuérdense que todos los días nosotros nos estamos comunicando. Nosotros nos comunicamos con nuestras familias, nos comunicamos con los hermanos, nos comunicamos con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, y en todo ese tipo de relación, óigase bien, el precedente que tiene que haber en la vida de un creyente es que en nosotros nuestras palabras deben de ser en una sola dirección, no agua salada, no agua amarga, sino agua dulce. Y ese es el reto. Y ese es, fíjese bien, el desafío. Porque en donde quiera que nosotros estemos, repito, cualquiera sea nuestro rol, la palabra dice, o sea, no es así. No mezclen agua dulce o agua amarga con agua dulce. No mezclen maldición, no mezclen bendición. Eso no es así. Hermanos, dice. Debe de ser en una sola postura, debe de ser en una sola dirección. Entonces, por eso digo, es todo un desafío. Un desafío que tenemos, fíjese bien, y el desafío es a observarnos a nosotros mismos. A observarnos a nosotros mismos desde que amanece hasta que anochece. La mayoría de veces nosotros tendremos a hablar reaccionando a nuestras emociones. Y esa es una gran debilidad. Pero tremenda debilidad. Como estamos enojados, hablamos cosas fuertes. Como estamos aquí, entonces decimos tal cosa. Y esa es la parte que no puede ser. Por eso yo digo que es un trabajar de todo el tiempo y de toda la vida. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, algo que vamos a tener que corregir es nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera, fíjese bien, de dirigirnos a los demás. Y la palabra de Dios dice, repito, de tu boca no puede salir agua amarga, de tu boca no puede salir maldición. De tu boca tiene que salir bendición a la vida de todos. Entonces, ese es el desafío. Eso es precisamente lo que vamos a buscar. Entonces, para llevar adelante el desafío, para mí, lo primero que tenemos que hacer, muchas veces entendemos la palabra, pero no tiene fuerza en nosotros porque no hay un argumento del por qué. Y cuando no hay un argumento, no hay un fundamento, pareciera que no sabemos ni por qué tenemos que hacerlo. ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? ¿Y yo por qué tengo que hablar solo palabras de bendición? ¿Y yo por qué tengo que buscar, hablar y ser una fuente con mis palabras que solamente saque agua dulce? ¿Por qué? De alguna manera nos hacemos ese interrogante, nos hacemos esas preguntas, y cuando no hay un fundamento claro de por qué debemos buscar la opción bíblica o el principio bíblico, entonces nosotros no lo hacemos. Yo siempre me estoy preguntando, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué cosa hay de fondo? ¿Qué es lo que tengo que cuidar, de mí mismo? Y esa pregunta siempre tiene que estar, de alguna manera, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cuidar mis palabras? ¿Por qué tengo que cuidar mi forma de comunicarme? Entonces la palabra esta que estamos leyendo, de hecho, nos va a dar argumentos. Entonces la primera cosa o aspecto que necesitamos cuidar es, fíjese bien, tomar conciencia del alcance que tiene la boca, fíjese, en las personas. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a ver y que de hecho la palabra de Dios lo contiene.
pero de una manera muy, muy clara. ¿Por qué debo de cuidar mi boca? ¿Por qué debo de cuidar mis labios? ¿Por qué debo de cuidar mi manera de comunicarme? Esa es una interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la palabra en Santiago nos va a decir precisamente por qué. ¿Por qué debo de cuidar mis palabras? ¿Por qué debo de cuidar mi labio? ¿Por qué debo de cuidar lo que sale o lo que está saliendo de mi boca? Vamos a ir nuevamente y vamos a revisar los versículos siempre de Santiago. Santiago 3:5. Que ahí es donde nos va a dar la pauta, fíjese bien, de por qué en el caso, ¿verdad? Santiago, el apóstol Santiago, nos está induciendo como hijos de Dios a un rumbo o a un sendero claro de hacia dónde debe de ser dirigida mis palabras. Entonces dice Santiago 3:5, así también dice, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Esa es una palabra para mí que hay que tomarla bien así en cuenta. La lengua no solamente es lengua. La lengua, dice, es fuego que va a salir de tu boca. Un mundo de maldad. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y la otra cosa que para mí es importante, y contamina todo el cuerpo. Es un fuego. No solamente es un fuego, sino que también es un instrumento de contaminación. De contaminación. Y ahí es de alguna manera como comienza a darle la fuerza al hecho de ¿por qué tengo que cuidar mis labios? ¿Por qué tengo que cuidar mi comunicación? Primero, porque es un fuego. Es un fuego que va a encender, dice, grandes bosques. Eso es algo que debe de estar en mi mente, fíjese bien. O sea, cualquier cosa incorrecta que pueda salir de mi boca en un momento determinado, a lo mejor no sea una expresión simple, no sea una expresión común, sino que lo que va a salir de mi boca es fuego. Fuego en tu casa, fuego entre los hermanos, fuego en la iglesia, fuego en el trabajo, fuego en cualquier lado. Es un fuego. No solo son palabras, es fuego, dice, es un fuego en su manera comparativa. Porque cuando se deja ir, enciende discordia, enciende discusión, enciende pleito, enciende división. ¿Cuántas cosas no van a salir? Fíjese bien, que saliendo de nuestra boca, mal puesta, va a ocasionar grandes problemas o grandes dificultades. Entonces la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. Mira que no es el mundo, en este caso no está hablando del mundo, no está hablando de otras personas, sino está hablando de lo que sale de nuestra boca. Y dice que una de las cosas que hace la lengua es contaminar con su palabra todo nuestro espíritu, todo nuestro ser interno.
Entonces el que contamina muchas veces no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido incluso ni siquiera a hablar lo que es correcto delante del Señor, para que en lugar, fíjese, de contaminar, recordar, ¿verdad? No lo malo, sino lo bueno. Ahora la palabra dice, ¿sabes qué? También con nuestros labios necesitamos aprender a usarlos de la manera correcta, de forma que no enciendas un fuego, pero que también no contamines tu ser con lo que estás hablando, con lo que estás diciendo, con lo que estás expresando con tus labios. Se dice todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Otro, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso significa que estamos frente, fíjese bien, a un instrumento que ha sido puesto en nosotros mismos, que tiene incluso la fuerza para dominar nuestra voluntad. Porque muchas veces decimos, yo ya no voy a decir eso, ya no lo voy a expresar, ya no voy a... Y aún habiéndolo dicho, no tenemos el alcance para dominar. Y cuando vamos, hacemos exactamente lo que no queremos decir, lo que no queremos hablar. Entonces dice, es un mal que no puede ser refrenado. Y mire la expresión fuerte. Dice, llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. Imagínese usted, para mí la expresión demasiado fuerte. O sea, nosotros andamos llevando, fíjese, un instrumento que cuando fluye, lo que saca es veneno que mata. Veneno mortal. Veneno que mata. Entonces, por todas esas razones, es que nosotros decimos, yo creo que eso es de alguna manera la intención de quien escribe esto. Darnos como la pauta de todo el alcance que tiene la boca, que tienen los labios, que tiene la comunicación de nuestra boca. Fíjese bien, como para llevar a la conciencia y reflexionar y decir, si algo tengo que dominar en mi vida o aprender a dominar durante toda mi vida cristiana, es mi comunicación, es mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque de ella, repito, la meta es solamente sacar de nosotros agua dulce, agua que bendiga, no agua que maldiga. Amén. Imagínese usted. Por eso yo no le atino al punto de sintamos, ¿cuánto sentís? Para mí la clave es entender. Si yo entiendo y la presencia de Dios me ayuda, obro el cambio, obro la bendición. Pero si venimos a experiencias espirituales y no obramos nuestra voluntad para decir, ahora entiendo por qué tengo que refrenar mi boca por toda, no importa cuál sea la experiencia espiritual, es más el entendimiento que la experiencia que podamos tener. ¿Sentiste? Sí. Yo sentí, sí, todo. Dios se manifiesta. Pero Él está llamándonos a una transformación, a un cambio que salga de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad y de nuestra decisión particular. Porque de hecho,
Para mí, la máxima, óigase bien, expresión de bendición o manifestación de Dios en la vida de una persona no son las experiencias espirituales que a nosotros nos han enseñado. La máxima expresión, óigase bien, de la presencia de Dios en una persona es su carácter, hermano. Su carácter en Cristo. Ese amor, esa paciencia. Óigase bien, o sea, esa bondad, esa fe, esa es la expresión más grande de una persona, de un creyente. Yo he estado con personas que nos han hablado y de hecho uno no duda de las experiencias espirituales que han tenido, pero así, ¡wow! Pero yo digo, pero con todo, aquel que refleja el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la fe de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo, tiene mayor manifestación que aquel que ha estado todo el día en reposo. Porque no hemos sido llamados a experiencia, hemos sido llamados, óigase bien, a manifestar el carácter de Jesús en nuestra vida. Entonces eso admira. Eso admira. Yo, en una persona yo eso admiro. No voy a admirar todo lo que me cuentes. Sí, fíjate que yo vi. Decime dónde está el carácter de Cristo. Háblame de tu paciencia, de tu bondad, de tu amor, de tu fe, de cómo se ha desarrollado. Porque esa es la mayor manifestación del Dios Todopoderoso en la vida de una persona. En el diario vivir, ¿verdad? No solamente el día domingo. No, todos los días. Todos los días. O sea que desde que amanece, dice, cualquiera dice, wow, esa es, ese hombre de plano. Qué carácter, Dios. Qué paciencia, qué sabiduría, qué entendimiento. Amén. A lo mejor estoy hiriendo, ¿verdad? Corazones, pero me cuesta a veces no pensar de esa forma, porque durante mucho tiempo nos metieron en la cabeza que lo relevante era lo que íbamos a sentir. Pero yo creo que lo que necesitamos es entender la palabra. Y habiéndola entendido, ser lo suficientemente humilde para decir, Señor, de mi boca no está saliendo bendición. No soy aún una fuente que de mi boca esté saliendo o sacando agua dulce. Necesito me ayudes. Necesito, Señor. Yo no sé si usted lo hace, pero yo cada vez que paso por esta palabra, a mí me confronto. Y me confronta precisamente porque es toda una lucha. Mis palabras tienen que cambiar, tienen que ser distintas, tienen que ser diferentes. Amén. Y ese es el llamado, ¿verdad? Ese es el llamado. De tu boca, óigase bien, solo tiene que salir bendición. De tu boca solamente tiene que salir como una fuente agua dulce. Porque eso es lo que dice la palabra. Les voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Mire la boca, todo lo que hace. Imagínense, dice, qué gran bosque se encendía con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende una vez
fuego a todo el curso de la vida. Imagínense lo que expresa, lo que dice la Nueva Versión Internacional. Repito, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, contamina todo nuestro espíritu interno. Y encendida por el infierno, mire, prende una vez fuego a todo el curso de la vida. ¿Cómo es digámoslo así, cómo es de mala la lengua? Y mire cómo es de destructora, que puede incluso destruir toda tu vida, todo el curso, dice, de la vida. Luego dice, el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Entonces eso nos debe de quedar como argumento. En nosotros estamos como tomando conciencia de por qué debo optar por dominar y obedecer la palabra de Dios. Porque es un fuego de maldad, porque contamina, porque es un veneno mortal. Entonces debemos aprender el dominio de nuestra boca. Entonces lo primero, ya decimos, tomar conciencia que la boca es todo eso que mencionamos. Todo eso que destruye puede salir de nosotros, y por eso yo debo de cuidarme. Pero de hecho, repito, la palabra de Dios nos da una meta, nos da una visión hacia dónde girar nuestra boca, nuestra comunicación, y es precisamente pues lo que estamos hablando. Entonces lo primero es tomar conciencia de por qué no. ¿Por qué debo de cuidar? Y ya vimos todo lo que hay detrás de la lengua. El número 2, de la boca sale, ¿verdad?, toda la contaminación capaz de cubrir todo nuestro ser interno. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un efecto en nuestro espíritu, y como tal mezcla la bendición, la palabra de Dios, con lo malo. La boca puede servir de un instrumento al diablo para comunicar a otros, ¿verdad?, sus intenciones o sus planes. La boca es un miembro muy difícil de dominar, de domar o dominar. Y de hecho, pues todos sabemos que algo que debemos de cuidar es nuestra boca. Ahora, ¿qué implica el que la lengua y los labios tengan la capacidad de obrar tanta maldad? Implica para el cristiano que la boca o los labios necesitan un gran cuidado o control de nuestra parte, a fin de aprender a llevar los labios a la meta, que es solo hablar la bendición y no la maldición. Ahora, entre aquellas cosas prácticas que nosotros podemos hacer con el objeto de ir como trabajando, ¿verdad?, en este aspecto, que para mí, o sea, es importante, puesto que se trata de como fuente, ¿verdad?, de lo que sale de nuestra boca como cristianos, como hijos de Dios, no únicamente como asistentes a una iglesia o asistentes a una congregación, sino como personas convertidas de nuevo, que es el punto de diferencia. Muchos van a la iglesia, muchos van a las congregaciones, pero la interrogante que surge es: ¿cuántas de estas personas realmente están convertidas al evangelio? ¿Amén? Entonces, 4 cosas que para mí se pueden hacer. Número 1, atrévase a regañarse o reprenderse cuando se escuche a usted mismo hablando lo que no debe hablar. Amén. En lugar que otra vez lo diga, no, o sea, mira lo que dijiste, mira cómo lo dijiste. ¿Habrá salido bendición o habrá salido
maldición. Y de hecho lo hemos hablado, ¿verdad?, en otras oportunidades. Cuando se trata de la comunicación, cuando se trata de hablar, incluso hay que tener el cuidado de saber el tono con el que estamos hablando. Ya lo hemos dicho cantidad de veces, me pasó a mí y aún creo no logro. Mi tono tiende a ser no el correcto. Y yo debo de aprender, fíjese bien, a comunicarme con el tono correcto. ¿Por qué? Porque de mí no puede salir maldición, no puede salir agua amarga, óigase bien, que lleve a una reacción negativa a la vida de las personas. ¡No! A mí el pastor Jorge, si nosotros lo conociéramos de bien de cerca, exagerado. Una capacidad de comunicación con tanta autoridad, y uno sabe que no lo está regañando, ni reprendiendo, ni condenando, sino simplemente es enérgico así de natural por la posición, o sea, que tiene. Pero yo he estado frente a él cuando dicen no, decime las cosas como son. Decime lo que es. Pero qué cosa más sorprendente. A mí me sorprende la manera como comunica, como habla. Así ha sido, pero de tanta bendición. Y yo digo, no de balde el Señor lo tiene en esa posición. Pero una de las cosas que salen del pastor Jorge es precisamente eso. O sea, bendición. No maldición. Pero de manera, mire, exagerada. Yo creo que usted y yo nos quedaríamos admirados. Yo me quedo admirado. Porque de hecho tiene una postura bíblica, no una postura antojadiza. Yo no lo he visto nunca como expresando cosas que a él le gustan. No, casi siempre la palabra dice tal cosa, la palabra de Dios dice tal cosa. Muy enérgico en eso, la palabra de Dios dice tal cosa. Entonces tiene seguridad, tiene confianza, no está hablando para sí mismo, no está hablando para salir del apuro. No, está enfatizando, fíjese bien, que sobre la vida, la prioridad sobre algo es ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? Y entendámoslo, solo la palabra hablada en nuestra boca es garantía que lo que está saliendo de nosotros es bendición. Por eso debemos aprender a identificarnos con la palabra. ¿Por qué? Porque cuando comunicamos palabra, entonces estamos comunicando bendición de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? Entonces, decíamos, atrévase a regañarse o reprenderse cuando se escucha a usted mismo hablando lo que no debe hablar. Número 2, tómese el tiempo, mire, para pensar en cómo debería ser el lenguaje que salga de su boca en X circunstancias. Debemos aprender a reflexionar. ¿Por qué es que no somos capaces de reaccionar de la manera correcta cuando se nos presentan las situaciones? Porque no lo hemos meditado, no lo hemos pensado. No estamos preparados para ello. Entonces, cuando buscamos incluso, o sea, obrar bien, encontramos un vacío en nosotros, no sabemos qué decir. Eso es como necesitamos hacer como diálogos y prepararnos con nuestras palabras, como para que las circunstancias no nos sorprendan, sino que sepamos decir lo que debemos decir. Esa es una forma. Luego tómese el tiempo delante del Señor para orar por su mala capacidad de comunicación. Esa es otra cosa que debemos hacer. Como estamos interesados en cambiar nuestra postura,
Entonces nosotros venimos, nos arrodillamos delante del Señor y le decimos: Señor, necesito cambiar mi manera de hablar, necesito cambiar mi tono de voz, necesito aprender a comunicar bendición y no maldición.